Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Seré una autócrata. Ese es mi oficio y el buen Dios me perdonará. Ese es el suyo. Y bueno, la verdad, no sé si se lo perdonaron o no. El caso es que aquel 2 de mayo de 1729 nacía Catalina de Rusia, llamada por la historia Catalina la Grande, la zarina más poderosa de Rusia. Hoy te contamos su historia. Sofía Federica Augusta von Anhalt-Zerbst, o lo que es lo mismo, Catalina la Grande, era hija de Cristian Augusto, que era un general prusiano que gobernaba en nombre del rey de Prusia la ciudad de Stettin. Su familia pertenecía a lo que podríamos llamar una nobleza baja. Eran nobles, pero no ricos, aunque Catalina sí guardaba cierto parentesco real lejano con la familia real sueca, pues el rey Carlos IX se encontraba entre sus antepasados. Su infancia estará marcada sin duda por una educación estricta basada en los intelectuales franceses, que a la larga la servirá de mucho, sobre todo cuando la toque gobernar. Pero ¿cómo llega una señorita de una familia de la baja nobleza a ser toda una emperatriz? Efectivamente, una boda concertada, eso sí. Su matrimonio se arregla cuando Catalina tiene solo 14 años, y la alcahueta fue la emperatriz Isabel I, quien elegirá a Catalina como la esposa idónea para su sobrino Karl Peter Ulrich, el que luego será Pedro III de Rusia. Aunque había otra alcahueta de esa boda, y es la propia madre de nuestra protagonista, quien no dejó pasar un segundo de su vida en mostrar a su hija como la candidata perfecta para la misma. Realmente Catalina será elegida con un claro objetivo: fortalecer el vínculo entre Prusia y Rusia en detrimento de lo que otros pretendían, una unión entre Rusia y Austria. Un año después, cuando tenía solo 15 años, Sofía Federica Augusta, es decir, Catalina, llegará por fin a Rusia. Cuando pone sus reales piececitos en Rusia, no podía imaginar que ella pasaría a la historia como la zarina con más poder de toda la historia del país. Era extranjera, de la nobleza baja, todo iba en su contra, pero Catalina era muy inteligente y supo aprovechar su aparente desventaja y lo convertirá en su fortaleza. Aprende rápido el idioma de su nuevo país, se integra en la corte a velocidad de vértigo y se convierte al cristianismo ortodoxo. Por eso dejará de llamarse Sofía Federica Augusta y pasará a llamarse Bekaterina, es decir, Catalina. Aún así, casi estuvo a punto de no celebrarse el enlace por culpa de la madre de Catalina, pues esta, según los historiadores, era pelín trepa, además de metomentodo. Y claro, puede ser la madre de la futura zarina, de la nobleza,
pero eso no te daba derecho en aquella corte a tocarle las palmas a la zarina actual, Isabel I. Hasta tal punto llegó el rifirrafe entre casi consuegras que la zarina expulsó a la madre de nuestra protagonista del país, acusándola de espiar a Rusia para el rey de Prusia. Por suerte, el enlace finalmente se llevó a cabo el 21 de agosto de 1745. 10 días duró la celebración. Quizás por eso Catalina siempre se sentirá en deuda con su casi suegra. Recordad que la emperatriz era la tía de su marido, y todo a pesar de que ésta a veces la trató con desprecio y mucha soberbia. Hasta tal punto que cuando Catalina y su marido tienen un hijo, la emperatriz Isabel se lo arrebata para ocuparse ella misma de su educación. Y en todo esto, mientras, el que iba a ser emperador, que pintaba, bueno, pues de poco a nada. El zar Pedro III tenía menos carácter que un chupete. Estaba entre dos mujeres, eso sí, que tenían todo el que a él le faltaba, su tía y su esposa. Cuando por fin la zarina Isabel pasa a mejor vida, en 1762, se hizo más que evidente que Pedro III no tenía capacidad de liderar absolutamente nada, y su mujer lo sabía perfectamente, tanto que le llamaba un niño en el cuerpo de un hombre. A ver, razón no la faltaba. Pedro III preferiría pasar su tiempo cazando y recreando batallas con sus soldaditos de plomo en su habitación. Sí, como lo oís. De todas formas, no os quedéis con la imagen de un Pedro III alelado, porque tampoco era eso. Muchos lo catalogan hasta de cierto sadismo. Le encantaban los juegos violentos, con animales y con miembros de la corte. Era un completo tirano con la guardia de palacio. Se pasaba el tiempo de fiesta y bebiéndose hasta el agua de los floreros. Así que, visto lo visto, fue totalmente inevitable que ocurriera lo que ocurrió. 6 meses después de hacerse con la corona de Rusia, Pedro III salió con gajas destempladas, pues su mujer, Catalina I, apoyada por la mayoría de la corte, dio un golpe de estado en toda regla para quedarse ella solita todo el poder. Y oye, Pedro III no puso resistencia alguna. Dijo que vale, que para ella todo, que solo quería irse a vivir a una lujosa villa con su amante favorita, con su violín y bueno, supongo que con sus soldaditos de plomo. Catalina accedió a todo. Eso sí, el retiro a Pedro III le duró también poquito, pues un mes después morirá en, digamos, extrañas circunstancias. Algunos aseguran que algún amante de Catalina le concedió un descanso más eterno. Sí, el matrimonio estaba más que roto. Él tenía sus amantes y ella los suyos. Por ejemplo, uno de ellos será el encargado de dirigir ese golpe de Estado que derrocó a Pedro III. Sea como fuere, el 22 de septiembre de ese mismo 1762, Catalina era coronada con 33 años. Algunos, eso sí, querían que Catalina fuera la zarina hasta que Pablo, el hijo de la pareja real, tuviera la mayoría de edad. Pero la intención de nuestra protagonista era otra muy diferente. De ese trono la sacarían solo con los pies por delante.
Y así sería, pues estuvo en el poder tan solo 35 años. Y a pesar de no ser una Románov de nacimiento, mostró, como ya hemos dicho antes, mucho más interés por los problemas de su país que su ya difunto esposo. De hecho, intentó modernizar su propia monarquía y hacerla más parlamentaria, pero no lo consiguió. Eso sí, poco después, ella misma renegaría de esos intentos cuando, lejos de su país, ocurrió un hecho que cambió la historia del mundo para siempre: la Revolución Francesa. Y renegó de esos intentos por miedo a que en Rusia se produjera una revolución similar a la francesa. Donde sí logró grandes éxitos fue en materia exterior. Durante su reinado, el Imperio ruso se agrandó y se convirtió en la potencia dominadora del este de Europa. Ganó espacio al Báltico y logró acceso al Mar Negro, a costa, eso sí, de otros países. Atrajo también la inmigración de talentos de otros países de Europa, lo que favoreció, en buena medida, el avance tecnológico de su país y llevó a Rusia al famoso siglo de las luces. Una de sus más recordadas modernizaciones será con la Iglesia. Y es que Catalina no era una devota, ni mucho menos. Por eso intentó secularizar el Estado. Someterá al clero al control del Estado y echará a la religión de las escuelas. Al menos lo intentó, y en algunos lugares grandes, como San Petersburgo, sí que lo logró. Pero en otros lugares del imperio no llegó esa modernización religiosa. A ver, es que el imperio ruso, como ya hemos dicho, era un gigante, y Catalina era la emperatriz de todas las Rusias. Catalina la Grande fue, como su adjetivo dice, grande, enorme, excepcional, para bien y para mal. Nunca le importó un pimiento la opinión que tuvieran los demás de ella. No daba explicaciones de nada de su vida. No cumplía lo que en aquellos años se llamaba el papel de una mujer, de una reina. A ver, antes que ella en Rusia ya habían gobernado mujeres, pero desde luego ninguna como ella. Primero, que nunca disimuló que ella quería ser y fue la emperatriz de todas las Rusias. Podía haber escondido eso bajo una supuesta larga regencia, pero no. Ella quería gobernar, y como ya hemos dicho, no dejó que su hijo tocara poder hasta que ella no pasó al otro barrio. Aunque, como todas muchas antes y después, sí que sufrió una leyenda negra, sobre todo por su cama. Dicen de ella que fue la emperatriz de los amantes. Y sí, tuvo algunos, los que quiso. De hecho, no hizo nada que otros reyes, emperadores, príncipes o principitos no hubieran hecho ya antes que ella. Pero lo que la historia no ha contado del todo bien es que era fiel a su amante, el de turno, el que fuera. Es decir, si tú eras su amante, lo eras tú solo, no iba de cama en cama. Cuando se cansaba de ti o cuando veía que te la quería subir a las barbas, te daba un cargo, dinero y te mandaba de paseo, y se buscaba otro amante. Pero la historia ha pasado como la que revolvía todas las camas de Rusia, y lo único que hizo Catalina fue suplir, primero, con amantes, la frialdad del medio lelo, medio sádico de su marido, y después cubrir su insoportable viudedad real con otros amantes, porque eso, el ser viuda, la impedía casarse de nuevo. Pero esa mala fama no vino en un principio de sus coetáneos, pues cuando estaba viva no había nadie que se atreviera a juzgar a Catalina la Grande. No, vinieron años después, sobre todo con la Revolución Soviética. Uno de los más populares es que Catalina la Grande murió cuando intentó que un caballo la penetrara.
nada más lejos de la realidad. Catalina murió de una forma mucho más normal. La realidad es que aquel 17 de noviembre de 1796, mientras iba al retrete a darse un baño, Catalina la Grande, la emperatriz de todas las Rusias, sufrió un derrame cerebral. Varias horas después la encontraron sin vida. Aquel día moría Catalina la Grande, la zarina más poderosa de Rusia, de todas las Rusias, dejando un imperio a las puertas de la modernización. Hoy hemos conocido la historia de una mujer que, como coloquialmente diríamos hoy en día, se puso el mundo por montera. Nunca se preocupó en fingir que era ella la que mandaba, ni se escondía del disfrute en la cama. Tuvo sus luces y también sus sombras, como hemos visto, y sin duda alguna volverá, en más ocasiones, afuera de plano. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.